¿Cómo va, gente querida? Bueno, a raíz del video que hice ayer tuve varios comentarios. Se comunicaron varios amigos de Facebook, algunos amigos de toda mi vida que se acordaban de esta moto. Perdón, ya la tenían olvidada, pero bueno, al verla volvieron los recuerdos de aquella época. Como les dije, es una Vespa modelo 62, 175 centímetros cúbicos, caja de cuarta, motor 2 tiempos. Esta moto me la había regalado mi tío Pepe a mí. Cuando me la regaló tenía el palier cortado. Él pensó, dice, bueno, este pibe para armarla le va a llevar 2-3 años, entonces bueno, ya cuando la tenga andando va a ser mayor. Pero claro, yo tenía un entusiasmo tan grande que desarmé el motor, tendría 15 años, y en la tornería de un amigo, un tornero que obviamente podía ser mi padre, pero me apreciaba mucho, se le hizo una soldadura al palier que duró un tiempo. Después, en una casa de repuestos que había sobre Avenida Rivadavia, se llamaba Pipa, fui con el palier porque se cortó la soldadura y me prometió que iban a traer uno de Italia, qué sé yo, no sé, me salió como un riñón en aquella época. Tuve que juntar plata durante un mes o más, pero bueno, uno era chico, yo por ahí andaba sin remera, sin zapatillas, pero para estas cosas siempre uno guardaba. Y bueno, la hice andar, cambié el palier, me acuerdo casi de memoria cómo era la caja. Y nada, la empecé a usar y era una hermosa motoneta. Lo que pasa es que bueno, en esa época ya todos los pibes andaban con scooter, Sanera 125 de vieja generación. Y esto era medio como algo raro, ¿no? Pero yo lo usaba cotidianamente. Tenía un papel que había llegado, que era un papel de cuando vino de Italia. Y andaba con eso, nada más. Bueno, la cosa es que un día me para la policía, yo tenía 16 para 17. Suerte que no andaba que no me encontraron con la cupetorina. Andaba por la zona de Rosales y llegando a Bianco, me corta un oficial y bueno, me dice, pibe, ¿qué haces con esta moto? Nada, es mía, que esto, que lo otro. Me dice, no, bueno, pero vos sos menor. Yo tenía un registro que creo que lo tenía hasta el cartonero de aquella época, tenía el mismo registro que yo, porque bueno, antes era todo medio flojo y nada, bueno, cuestión que me dijeron tómatela, pero la moto se queda. Entonces, la moto quedó ahí en la comisaría de Palomar. Y claro, yo menor, no podía hacer demasiado. Lo llamaron a mi querido padre, que Dios lo tenga en la gloria y no lo deje salir nunca, y le entregaron la moto. El tipo la llevó a su casa, pensando seguramente este va a venir a buscarla. Yo cuando fui a la comisaría y me dijeron que ya había sido entregada al señor, ya desistí de cualquier cosa. Quedó la moto allá. Obviamente, me parece, estoy seguro que la han pintado, porque si bien era así, pero por ahí el tono de blanco era otro, o la pulió, no sé. Pero quedó parada ahí, en mi antiguo tallercito. Que fue mi tallercito hasta los 12, 13 años que me fui de la casa con mucha furia. Así que bueno, esa es la historia de la Vespa. Después de todo lo que pasó, de todo lo que ya más o menos saben, los que me conocen, la recuperé. La cosa es que ahora, bueno, me gusta tenerla, me gusta verla, pero la siento como ajena todavía, ¿no? Ahí tenemos primera, punto muerto, segunda, tercera, y bueno, si moviera la rueda entraría la cuarta.
Así que bueno, en esencia les quería mostrar, porque todavía ni sinceramente ni la destapé. Acá iba el motor, espero que esté. Bueno, este es el motorcito. Todavía tiene la chapa original que yo le había hecho. Esto yo se la hice en el industrial, en el colegio, en el Chacabuco. Esto era un faltante que tenía la moto. No sé si se enfoca bien porque no tengo flash. Pero bueno, con hojalata se la hice. Es un canalizador para que le tire aire al cilindro. A mí me faltaba esta partecita de acá. Es increíble como el tiempo vuelve para atrás. Bueno, acá tenemos el carburador, de cortina plana, me acuerdo que era, y el capuchón característico de los motores refrigerados por aire, para que no se escape el aire. Así que bueno, la verdad me resultó grato mostrárselas, que conozcan un poquito la historia de Siciliano. Así que bueno, les mando un saludo, espero haber aclarado las dudas de los amigos que preguntaban y demás. Y la historia es 100% real de esta moto. Cuando yo la di por olvidada, yo ya tenía la Coupé Torino y al poquito tiempo compré una Cian 175 TV, que al lado de esto era como una bicicleta, pero andaba. Así que bueno, el resto de la historia ya todos la conocen. De este lado iba la rueda de auxilio, que nunca la tuve, sería una sorpresa que esté. No está. Acá venía la rueda de auxilio. Al tener la rueda de auxilio, si uno pinchaba o algo, ya la podía reparar en la calle. Les mando un saludo.